Muy buenas a todas, bienvenidas a Libretes y Gatetes, el podcast para hablar de libros y de vez en cuando de gatos. Hoy voy a hacer 4 disclaimers antes de empezar este programa. El primer disclaimer, si me escucháis hablar raro, es porque me han puesto un escalestris en la boca, entonces ahora hablo un poco como es una fiesta. Ya lo siento, es lo que hay. El segundo disclaimer es que vamos a intentar, voy a decir intentar, que este podcast dure 40-45 minutos. Queremos que esa sea la duración más o menos estándar de los podcasts, pero luego pasa lo que pasa. Lo vamos a intentar. El tercer disclaimer es que aunque este podcast va a salir en abril, nuestra idea era hacer un podcast dedicado a la figura de la mujer por el Día de la Mujer, que fue el 8 de marzo. Entonces, hemos llegado tarde a eso, pero no pasa nada. Siempre es buen momento para hablar de mujeres. Y el cuarto disclaimer, ya que hablo de mujeres, es que estoy muy enfadada con Alesa porque se ha puesto guapísima. Los que no veáis el vídeo en Spotify os estáis perdiendo algo increíble porque es que la tía está espectacular. Y yo estoy aquí con mi escalestris sufriendo muchísimo. Y ella pues viene aquí como la diva que es. Entonces, muy buenas tardes, Alesa. Muy buenas tardes, Buenas Nefer. Tú también tardes. estás muy guapa siempre. Gracias, gracias. Que conste que me he puesto así de guapa porque Nefer ha llegado tarde. Entonces estaba yo aquí hablando con Quinto, Eso, digo, eso es bueno. cierto. Ya que estamos Así sacando los que trapos sucios, pues ya sacamos todo. Bueno, vamos a hablar de la mujer, no solo como autora, sino también como protagonista, el personaje femenino en los libros, porque al final venimos a hablar de libros. Y para hablar de esto, primero queremos hablar de autores, de hombres, de personas masculinas hablando de personajes femeninos, porque nos encontramos con un poco de todo. Sí que es verdad que en los últimos años, si quitamos a grandes estrellas como Pérez Reverte, nos encontramos con autores que sí que de verdad que tratan bien la figura de la mujer, pero tenemos mucho detrás que tela, tenemos muchos estereotipos, muchas veces vemos al personaje femenino como un accesorio para el personaje masculino, para el héroe o para el protagonista, otras veces como la femme fatale, otras veces como esa mujer dedicada a la ciencia y que no tiene sentimientos ni hueco en su corazón para el amor y ese tipo de cosas. Entonces voy a darle voz a Alesa para que por favor nos hable un poco de esos ejemplos que ella ha podido ver o que ha podido leer más bien sobre hombres escribiendo mujeres. yo sí que es cierto que no tengo tantos ejemplos como los que has descrito tú, pero sí que me pasa una cosa. Y es que si una mujer está escrita por un hombre, como que se me hace más complicado sentirme identificada con ella. Siento que podría estar escrito en género neutro y sería un personaje exactamente igual. Al margen de funciones estereotípicas de mujer como parir. No se le da como mucha importancia más allá. No sé cómo explicarlo. Es una sensación. El cómo las escriben es. No acabo de vincular. No vinculo tanto. También me pasa una cosa y es que lo mismo con los fotógrafos con los que he hecho sesiones, son todas mujeres. Entonces llevo una temporada leyendo solo mujeres. Entonces no he sufrido tanto ese estereotipo del que hablamos un poco más de femme fatal o de mujeres muy frías, pero sí que en los pocos autores masculinos que he leído no me he sentido identificada tanto con las mujeres. O sea, estaba viviendo la historia como un poco más desde fuera, sin decir, joder, pues como en acotar, en plan, soy Feire, soy Nesta, y me viese un poco sus sentimientos. Ha sido más como una tercera persona, como ver una película sin estar dentro de ella. A mí me pasa un poco también, tengo ese sentimiento de que muchas veces si el libro tiene una protagonista y realmente tú nunca notas que es una mujer, por así decirlo, o sea, pues lo que dices, no hay como grandes exageraciones. Hay otro estereotipo que suele pasar y es el del patito feo, que no sé si lo habéis visto, suele ser una protagonista pues bastante fuerte, como que no, en general se hace también hincapié de que no le importa mucho su aspecto y tal, y llega un punto, muchas veces coincide que aparece también un personaje masculino pues que le empieza a gustar o se empieza a enamorar y de pronto
pam, hay una transformación, pues bien, puede ser un baile o la invita a una cita o algo y el personaje empieza a ser más femenino estereotípicamente hablando. Esto, por ejemplo, me pasó a mí en Mistborn, la protagonista, Lo estaba es pensando. que es muy vasto lo que ocurre con el personaje de Bean. Sí. O sea, es una chica que, bueno, por dar un poco de contexto, vive básicamente siendo mendiga, viste con harapos, tiene que buscarse las formas de sobrevivir en un mundo bastante pues, complicado. Entonces no viene a cuento para nada la feminidad para ella. En un momento dado, pues entra como en un ambiente pues más de la nobleza, más, digamos, un poco que hay que guardar las apariencias, la empiezan a vestir con vestiditos y de hecho en algunos capítulos ella misma dice en plan, bueno, pues mira, esto no está tan mal, me siento bonita, porque al principio es lo típico de, uy, un vestido, qué rollo, por favor, póngame unos pantalones, necesito tener una daga encima y luego ya es como, ay no, vestiditos están bien. Es cierto que sí que viene un poco a la trama porque pues se tienen que desenvolver en un ambiente más de politiqueo. Entonces, bueno, no es terrible, la verdad. En otro libro que también ocurre es en el de Cinder, que también por dar un poquito de contexto, es un retelling de La Cenicienta. Entonces, también coincide que la protagonista pues vive en un mundo así más pobre y en cierto punto pues se tiene que preocupar más de su aspecto precisamente porque aparece un interés romántico. Entonces yo creo que justo eso es lo más común que veo en el mundo de la fantasía. Sí que es cierto que en concreto en Mistborn a mí no me molestó tanto justo eso, porque todos los personajes le hacen un refuerzo a ella de está bien si de repente te gustan los vestidos, porque ella al inicio lucha contra ellos. Es como que se ve bien con vestido, le gustan los vestidos, pero como que lo intenta ocultar, ¿no? En Mm. plan de, no, estoy con los bros yendo por ahí, entonces no quiero ponerme vestidos. Y son ellos mismos los que le dicen, si te ves bien con vestido, adelante. O sea, go ahead. Si quieres ponerte pantalones, póntelos, menos cuando tengamos que ir de incógnito a la corte, pero porque para la corte es un disfraz. Entonces, a mí ahí no me molestó tanto, pero porque no es en base a un interés romántico. Sí, justo. O sea, es por el Pero contexto. creo que de esto también pecan un poco las autoras a veces, ¿eh? O sea, no solo los hombres. También hay alguna autora que peca de en cuanto aparece un mozo, es la de, ay, mi pelo. Mm. Sea, yo creo que al final sí que es un sentimiento que, pues bueno, por la sociedad que vivimos y tal, es como hay el de sentirnos bonitas un poco, ¿no? Mm, Entonces siempre puede haber esas situaciones o esas escenas y, a ver, no son inherentemente malas. Si vienen a cuento, es lo de siempre, o sea, si tú estás componiendo una historia y en ese momento pues viene a cuento y lo narras bien y demás, pues ya está, no tiene por qué ser malo ni ser un punto flaco de la obra. Aunque sea un estereotipo, pues bueno, hay situaciones. Yo pensando en Brandon, perdón, quiso. Pensando en No, Brandon, también me pasaba un poco lo que os decía al inicio, de sentirme como lejos de, a veces de sus personajes femeninos, ¿no? Como que no acababa de empatizar con ellos del todo. Y me pasó en Trenza del Mar Esmeralda, que por cierto, otro tópico femenino, se llevan al chico que le gusta y entonces deja toda su vida para perseguirle. Girl, no tendrás vida tú como para ir persiguiendo por el mundo, casi matándote por la vida para perseguir a tu amor. Que luego está muy chulo el libro, pero esto pasa mucho de pero amiga, date amiga, date cuenta. cuenta, sí. De dejar todo por tu amor, que encima en ese caso se han medio ido, no voluntariamente, pero que no la han secuestrado, no la han secuestrado, ¿sabes? O sea, me Mm. refiero. Se lo ha llevado su padre, Mm. creo. Entonces. Ujú. Además es curioso porque sí que podemos encontrar bastantes ejemplos donde ocurre esto de una protagonista femenina que deja todo por el amor, pero ahora mismo no me vienen a la cabeza libros en los que ocurra al contrario, de un personaje masculino deje absolutamente todo por ir con su amor, salvo a lo mejor algún libro que sea más tipo rescatar la princesa, cosas así. Pero si es la historia en un momento dado, hay un romance, se me hace raro cuando el protagonista es masculino que se deje absolutamente todo por seguir con esa mujer. Es que al final se lleva mucho esa idea de que la mujer es la pasional, es la única que se deja llevar realmente por sus sentimientos. Volviendo un poco a lo que he dicho antes de la figura
que ha sido fría, que solo ha pensado en la ciencia, pero de repente se enamora y es súper sentimental. Es algo que han hecho muchísimos autores, ese rollo de que la mujer es eso y pasa, yo qué sé, por ejemplo, vale que con los años que han pasado y tal, el Señor de los Anillos no sea el mejor ejemplo, porque al fin y al cabo son muchísimos años de diferencia, pero es que te das cuenta de que hay personajes fuertes como Eowyn, que tú dices, ostras, es que esto es un buen personaje femenino, pero a la vez no, porque todo lo está haciendo por amor, porque parece que todo el motor en la búsqueda de la vida de una mujer tiene que ser amor, ya sea amor romántico, amor a tu padre, amor a tu madre, amor a tus hijos, pero siempre es nuestro motor en la vida es el amor. Y el amor está muy bien, pero es que no es lo único que nos identifica. Sí, Vale. es cierto, o sea, parece que la única motivación es esa. Y luego también, cuando no es tanto que es la protagonista per se, sino que ya aparece la mujer como un poco como accesorio, como dijiste antes, porque estoy pensando ahora mismo pues en la saga de Juego de Tronos. Hay un montón de ejemplos de pues mujeres fuertes que al final tienen su ambición y demás, pero siempre, sobre todo en el caso de Cersei, me viene a la cabeza, se acaba perdiendo también por este amor, encima un amor pues prohibido y un poco de aquella manera. Un Intenso. poco regular. Y además muy tóxico, que encima, bueno, en los libros es tóxico per se, pero luego en la serie es aún más y mucho más visual. Y, por ejemplo, también hay veces que los autores no entienden qué es lo que motiva a una mujer a ser fuerte, porque, por ejemplo, en el personaje de Sansa, bueno, tiene una vida muy dura, en los libros y en la serie, pero es que en la serie hay un punto, bueno, hay una violación a Sansa y parece que a partir de ahí el personaje de Sansa cambia completamente, como que ya deja de ser una chica inocente, que seguía teniendo esperanza porque las cosas le fueran bien. Y ahí empieza a ser fría, empieza a ser calculadora, empieza a tomar cartas en el asunto. Y es como un recurso que se usa bastante, a lo mejor no tan extremo, pero sí situaciones de abuso, que es como, no, a partir de aquí es cuando ya el personaje de la mujer evoluciona y como que se empieza a enfrentar al mundo real. Sí, pero a veces incluso están relacionadas con un abuso sexual o algo dentro de la pareja o alguna cosilla así, cuando tú igual abusos en hombres los ves más que si tortura, que si le ha pasado algo, Mm. ¿sabes? Que si ha tenido que sobrevivir comiendo ratas 3 meses, no lo sé. Pero en las mujeres habitualmente es que les pasa algo de índole sexual y es como, Sí, ok. es cierto. Sí, es como que es el recurso, no sé si el más rápido, pero como el primero que les viene a la cabeza de cómo hacer sufrir a una mujer abuso sexual. Sí, esto lo he visto mucho, es un tema completamente diferente, pero bueno, sí hay gente friki aquí, que lo habrá, yo creo que gente que ha jugado a rol nos escucha. El tema de las violaciones a los personajes femeninos es algo que he visto mucho, de masters que piensan que la única tortura que le puedes hacer a una jugadora es violar a su personaje. Y a Perdón, mí eso ocurre en partidas de rol. eso Porque yo ocurre. le tiro los dados a la cara, me levanto y... Sí, pero es algo que ocurre y que ha Mm, ocurrido, quizás ahora ya no tanto, porque yo creo que ya la gente sí. tiene más cabeza, pero es algo que ha ocurrido muchísimo de gente que piensa que ese es el tipo de tortura que hay que hacer para que una mujer espabile. Es algo horrible, pero es algo que hemos visto mucho en obras de ficción, en literatura, en cine, de todo. Entonces, es al final una visión muy masculina de qué es lo que realmente puede sufrir una mujer. Al final es eso, lo resumimos al ámbito sexual, a lo que es su cuerpo, y solo con eso puede evolucionar una mujer. Y por eso me parece tan terrible. Y en cambio, hablando también de Canción de Hielo y Fuego, personajes como Aria sí me parecen personajes Ujú. increíbles, porque a Aria le pasa de todo, no voy a concretar, pero es una experiencia muy diferente de la que tiene Sansa. También diría que es diferente a la que tiene Daenerys, porque Daenerys también, como que el impulso que la lleva a ella no deja de ser el amor. En cambio, lo de Arya, aquí sí le doy la medallita a Martin de, mira, este personaje lo has hecho muy bien. Pero sí que es verdad que hay muchísimos autores que se han quedado en lo básico de, no, a este personaje femenino lo que hay que hacerle es esto. Y al final siempre leemos lo mismo. Vale, pues hemos hablado de autores que hacen cosas malas, también un poco autores que hacen cosas buenas, pero ahora vamos a hablar de a lo que hemos venido, que es
autoras que hacen cosas buenas. Porque hemos dejado de leer tanto hombre escribiendo sobre mujeres y hemos pasado a leer de mujeres que hablan de mujeres. Alesa, tú aquí eres como una gran experta en el tema, así que empiezas tú a contarnos. No, tampoco soy tan experta, pero sí que es cierto que últimamente solo leo, excepto al Brandon, porque a Brandon le perdonamos la vida, solo leo a autoras, entonces estoy viendo mucho que la gente, bueno, sobre todo las lectoras, estamos buscando personajes principales muy fuertes, o que aprendan a ser fuertes, o que tengan historias que les lleven a avanzar. Tenemos, por ejemplo, a Sarah J. Maas, que tiene a Selene. Tiene a Selena, tiene a Fere, tiene Nesta, Elaine, bueno, ya veremos en su libro a ver qué A nos Bryce. cuentan de Elaine. Joder, es que casi todas o todas las mujeres dentro de su universo tienen como muchísimas motivaciones. Por ejemplo, Lysandra, que es un personaje de Trono de Cristal, tiene una backstory muy fuerte también y un development de carácter. Y joder, esa parte es muy interesante. Y creo que las lectoras ahora mismo es lo que nos gusta leer. Nos gusta leer sobre chicas, sobre mujeres y cómo van avanzando y superándose. Voy a aprovechar hoy a hablar de un libro que quise hablar en el podcast anterior y se me olvidó, que creo que ya sabéis cuál es, que es Graceline o Graceline, no sé cómo se dice en castellano. Es de Christine Casher y es una protagonista femenina súper fuerte y que en ningún momento deja todo por amor. De hecho, hay un momento en el que tiene que elegir entre amor y hacer lo que ella considera correcto en otro lado, porque al final no puede hacer las dos cosas a la vez ni ayudar a dos personas a la vez y tiene que hacer lo que es correcto y ella dice, vale, cojo y lo hago, evidentemente está pensando pues en su otra persona, es que tampoco quiero hacer mucho spoiler por si alguien se lo quiere leer. O sea, es una protagonista ya fuerte, que ha sufrido, que tiene un backstory muy fuerte también, y que no, en los libros siguientes además, que hay más desarrollo, avanza la historia, se ve como una y otra vez y otra vez y otra vez, hacen por adaptar la vida como del chico a ella, pero tampoco dejando la vida del chico de lado. Es como que cada uno tiene su vida y avanzan entre los dos y cuando pueden pasan tiempo juntos, sin dejar de lado como la importancia de esos sentimientos, pero sin que les nuble todo ni sea toda la historia rota por esos sentimientos. Se llama Katja, la protagonista. Es una prota que me parece muy bien escrita, que me ha gustado mucho. Y bueno, al final con la que yo creo que nos podemos sentir más vinculadas y más empoderadas. Que no sentir siempre el venga va, tengo que dejar todo por amor porque si no nadie me va a querer. Es que además se nota mucho la diferencia entre autores y autoras, pero incluso desde hace muchísimos años, porque tú te lees a Jane Austen y no es lo mismo que leer a cualquier autor, incluso aunque lo que haya detrás de libros como Orgullo y Prejuicio sea un romance, pero incluso así tienes protagonistas que son fuertes, que son perspicaces, que son tías que están despiertas, ¿sabes? Que no son bobaliconas ni piensan nada más que en verse sexy para el hombre y demás. O sea, yo creo que al final sí que hemos evolucionado mucho en los últimos años, es lógico, con todo el feminismo y demás, pero sí que siempre ha habido esa diferencia entre un autor y una autora hablando de una mujer. No es algo que sea ahora de Sarah J. Maas o Rebecca Yarros o la Jenny. No, no, esto es algo que realmente siempre ha habido autoras que han querido mostrar pues todos los aspectos de una mujer, porque somos muchas cosas. Entonces, también me parece importante mencionar esto, que autoras realmente siempre está mejor leer autoras hablando de mujeres que autores hablando de mujeres. Así que Carmen Mola, lo siento, no eres bienvenida. Tengo que hablar de una cosa que yo he visto en BookTok y que es que le doy toda la razón. O sea, el personaje más odiado de BookTok es Dine, escrito que es un personaje Normal. de Fort Wayne. Pero, en verdad, tampoco, excepto como... Esa cosa, es que tampoco te quiero hacer spoilers que sé que no te has leído... ¿Te has leído Iron Flame? No. Yo no. No. Y Nefer tampoco se ha leído Fort Y, Wayne. Nefer Bueno, no se ha leído no, nada. El o caso sea es que, excepto una cosa que pasa en el libro, no hay nada como tan grave a nivel real, digamos, de que le arranque una pierna, ¿sabes? A la protagonista. Pero Bueno, le cuarta la libertad una y otra vez. Y es el personaje más oído de BookTok. O sea,
Hay otros que torturan a personajes, que matan a sus seres queridos, que le pegan patadas a perritos. Pero es que ¿quién es el personaje más odiado de BookTok? Este pavo que lo que hace es decirle, es que no puedes hacer eso, es que no eres lo suficientemente buena para hacer eso, es que te vas a matar, es que no lo vales. Y todo el rato le está intentando coartar la libertad. Y ese es el personaje más odiado. ¿Qué nos está diciendo esto? ¿A quién odian las mujeres? Porque BookTok está conformado en su mayoría por mujeres. ¿A quién odiamos? Es que yo creo que la historia se cuenta sola, o sea, esto es así. Y me gusta mucho Violence, nuestra querida prota de Fourth Wing, porque le hace un corte de mangas a este señor y es la de, no, yo voy a hacer lo que yo creo correcto y yo he venido aquí bueno, Violet, para quien no lo sepa, esto lo cuentan en la página 1, no es un spoiler, tiene el cuerpo muy frágil, rollo alguna enfermedad de los huesos, se le salen las Tiene articulaciones. una enfermedad que de hecho es una enfermedad real y la propia autora la tiene. Lo que pasa es que no recuerdo el nombre. Pero la autora y sus hijos, porque al parecer es hereditario, tienen esa enfermedad y por eso lo quiso poner. Es síndrome de algo, Sí. pero no recuerdo el nombre. Entonces, pues bueno, igual podemos incluso ver el propio reflejo de la autora en esta protagonista entonces, porque es alguien a quien le están diciendo todo el rato que no puede hacer nada, que no puede hacer X cosas. Y dice, por mis ovarios que sí puedo. Tendré que cuidarme más, tendré que sufrir más, tendré que entrenar más allá para reforzar mi cuerpo y hay ciertas cosas para las que voy a necesitar una ayuda, pero voy a poder hacerlo. Eso es algo muy bonito a ver en un libro. No solo el personaje que se le da todo bien desde el inicio y es fantástica y es guapísima y está lista para tener hijos preciosos con el príncipe que aparezca. Al final es eso, es la importancia de la representación de todo, porque no es ya solo un personaje femenino fuerte, sino un personaje femenino que le pasan cosas, un personaje femenino que además pues sea homosexual o sea bisexual. Al final todos queremos vernos representados en los libros y durante muchos años nosotras no nos hemos visto representadas. Hablando a nivel biológico, porque por favor, el feminismo será siempre trans e incluyente, pero a nivel biológico yo no he leído libros, y por eso yo sí lo estoy escribiendo, de qué le pasa a una tía en plena batalla o lo que sea, si tiene la regla. Porque, coño, es que nosotras hacemos lo mismo que los hombres, pero encima sangrando. Yo quiero ver eso en un libro, yo quiero saber qué te puede pasar si tu vida tiene que seguir aunque estés ahí desangrándote por el chichi. Tengo un inciso sobre ello. No está del todo bien narrado, pero justo en Berserk Es verdad. Justo en Berserk hay una soldado que tiene el periodo durante una batalla y pues ocurren cositas. Hay que leer leer Berserk. No tengo aquí un tomo para a mí no se me ve, pero hay que los leer tengo Berserk. por ahí. Leed Berserk. De hecho, en pocos libros veo yo mencionada la regla y ya, si están escritos por un hombre, en cero. Literalmente Olvídate. cero. Pero, por ejemplo, en los libros de Sara J. Maas, sí que se menciona, porque se menciona, de hecho, la adaptación de la regla a los Fae. Sí. Luego, Trono de Cristal se menciona cuando Elide tiene la regla. Que los chicos es como que se rasgan ellos alguna camisa para hacerle como compresas. Otros personajes que no voy a mencionar por no hacer spoilers, que huelen como el periodo en otras mujeres. Entonces, esto no lo ves, por ejemplo, en un libro escrito por un hombre. Es como, el periodo no existe, ¿sabes? Y no existe la debilidad que viene con ello, no existe todo lo horrible que puede venir con ello, que por ejemplo en Acotar sí que se ve, aunque pues bueno, que en el caso de los Faes era una vez cada año o cada 6 meses la regla. Ojalá ¿dónde hay que firmar, por favor? Ojalá, porque yo sufro lo mismo que ellas, pero todos los meses aquí muriéndome. De hecho, si acaso aparece alguna vez el tema de la regla, generalmente suele aparecer el primer periodo para como indicar que ese personaje ya es una mujer, aunque tenga 12 años. Ya le pueden hacer un bombo, correcto. Sí, o ya la pueden casar, o ya puede salir de casa, o sea, es lo que yo he visto, que se usa como recurso para decir, chica, se te acabó el chollo, empiezas a ser mujer. Bueno, no sé si queréis incluir algo más de autoras o pasamos a protagonistas directamente. Sí, yo quiero comentar, bueno, creo que sobre todo entre la gente que lee fantasía, la Dragonlance ha tenido que ser una saga que todos conocemos. No la he leído. Bueno, pues...
Pero la La conoces. conoces. Sí, yo creo que es eso, que aunque no te lo hayas leído, sabes lo que es la Dragonlance, sabes que hay muchísimas historias. Y en concreto hay una saga que es Los Caballeros de Neraka, que la protagonista le pasa un poco lo que comentaban al principio, que digamos que no te das cuenta que es mujer, ¿no? Entonces es una historia muy buena que casualmente pues la protagonista es una mujer. Merece mucho la pena, es eso, tiene pues sus dilemas, sus problemas y demás, pero es y más los dilemas de un protagonista en un mundo de fantasía. Pero a mí me gustaría que se notase que fuesen mujeres. O sea, no con, ay, vaya, me quedé embarazada. Ah, vaya, tengo la regla. De repente, yo qué sé. Sí, pero sí que, no sé. Igual es, no sé muy bien cómo explicarlo, pero me gusta ver que son mujeres, aunque sean... No, es que no sé cómo explicarlo. No sé cómo explicarlo sin meterme en un pozo, pero me gusta saber que es una mujer. Porque si no, además, y sé que estos son ya cosas que nos han metido en la cabeza, pero si a mí no me avisan del género un personaje, mi cerebro automáticamente piensa que es un hombre, porque está acostumbrado a leer que todos los protagonistas son hombres. Entonces me gusta saber que es una mujer. A ver, yo sí que voy a decir que es... Al final hay que llevar las cosas a la naturalidad, Sí. de no tener que justificar que esto lo protagoniza una mujer Hmm, por esto, por esto y por esto. Quiero decir, claro, sí, es lógico, es normal que cuando la protagonista es una mujer hay muchas cosas que tengan que ver con ser mujer, ¿no? Independientemente de parir en regla, porque evidentemente me gustaría ver más personajes femeninos trans como protagonistas de los libros y no simplemente como un añadido. Pero a la vez tenemos que buscar esa naturalidad de que da igual si es un hombre, una mujer, una persona de género neutro. Y con lo que ha dicho Nefer de la Dragonlance, he pensado en un ejemplo que sería en realidad de videojuego, pero que me parece muy bueno, y es Metroid. ¿Cambia la historia de Metroid si Samus Aran fuese un hombre? No, de hecho, durante muchos años se pensó que Samus era un hombre, porque no se veía Sí. su figura, era como una armadura y no se ve quién coño es Samus Aran, hasta que se ve que es una mujer y dices, ah, pero es que la historia no ha cambiado nada. Para muchos hombres escocitos sí cambió y el juego de repente pues era una mierda y es que nos meten a las mujeres con calzador. Pero a la vez es una forma muy buena de decir, es que esta persona simplemente está aquí porque tiene que hacer esto y pues es independiente de cuál sea su género. Entonces, yo también quiero ver ese tipo de Mm. historias. Sí, me gustan ver a los personajes femeninos bien representados. Quiero que el claro. personaje que sea mujer, que se pueda ver tal. Pero también no necesito que me recuerdes todo el tiempo que es una mujer. No, a eso me refiero, que no hace falta todo el rato recordatorios, pero sí, pues, no sé, creo que lo que me pasa más es que me gusta verme de alguna forma representada en las historias y que si es un hombre no me pongo tanto en su lugar. Disfruto la historia igual, pero no me pongo tanto en su lugar. Siendo una mujer como que me es más fácil. Entonces es más en ese sentido, evidentemente. Me encantaría leer todo tipo de protagonistas, todo el espectro que podamos encontrar de personas no binarias, personas trans, todo, por favor y gracias. Bueno, pasamos a hablar de protagonistas femeninos que nos gustan. Hemos hablado de autoras, pero vamos a centrarnos en personajes femeninos. Hemos nombrado a prácticamente todos los personajes femeninos de Sarah J. Maas porque es que, bueno, pues lo hace bien. Debo decir que hay cosas que Sarah J. Maas no hace bien, pero esto lo voy a dejar para un podcast dedicado y me voy a centrar en lo bueno. Hemos mencionado a Feire, Selena. Yo he mencionado a Bryce. Sí. Manon es un personaje increíble, Uf. Manon. De hecho, estuve viendo una entrevista a Sarah J. Maas el otro día en el que decía que para ella Manon es su personaje favorito, es el que más le gusta escribir, porque Manon hace todo lo que a ella le gustaría hacer. No voy a hacer spoilers, pero me preocupó un poco esta declaración porque era un poco como, ¿segura que quieres hacer las cosas que hace Manon? Pero aparte de Sarah J. Maas, hay muchas otras. Hemos mencionado a Violet de Alas de Sangre y Alas de Hierro, de Rebecca Yarros, como un personaje que a mí me parece muy importante porque es un personaje débil, entre comillas, que es fuerte. Es decir, ella es débil físicamente porque tiene sus limitaciones por su enfermedad, porque es bajita, porque no tiene fuerza. Y cómo entrena, cómo se fortalece, cómo aprovecha sus estudios y lo que sabe, lo que se le da bien,
Es un poco la historia que tenemos en Disney de Mulan, que bueno, que al final pues acaba siendo también un poco la historia del amor y tal, pero al final es una figura que también me parece importante. Y de nuevo voy a volver a lo de siempre, porque no va a haber un podcast en el que yo no mencione a Holly Black, pero por Pensé favor, que vas a mencionar a Laura Gallego. Ya lo haré yo. no. Jude. Podría, pero no. Pero vamos a hablar de Jude Duarte, que es, aparte de que es un personaje protagonista muy fuerte y es increíble, pasa lo mismo que pasa con Manon, no voy a hacer detalles, pero es un personaje ambiguo. Y estas cosas a mí me parecen muy importantes a la hora de escribir un protagonista, porque caemos mucho en, no, es que el protagonista es el bueno, es el que tiene que ser el más puro, tal, y yo vuelvo a la idea de siempre de Han Solo disparó primero. Los protagonistas no tienen por qué ser perfectos, no tienen por qué ser súper buenos. Y en esto Holly Black lo hace siempre increíble, pero con Jude es que es una pasada. Jude es el protagonista moral y gay. Moral y gay, Dios mío. Moral y Moral y gay. gay. Ojalá gay y casarse conmigo. Yo soy moral y gay. No, pero al final es una protagonista que no te cruces en su camino porque te va a pasar por encima y va a hacer lo que tiene que hacer, pero a la vez representa muy bien la autora todo el sufrimiento de ella también interior, porque es un conejito metida entre un montón de lobos, porque al final depende del collar para que no le echen hechizos, del no sé qué, del no sé cuántos. Volvemos a ese punto como con Violet, ¿no? De que es una persona débil, pero se trabaja, se fuerza a sí misma para avanzar, porque luego tenemos el ejemplo de su hermana, que se deja un poquito más, o sea, no tiene como el mismo power que tiene Jude después de todo lo que ella entrena y después de todo lo que se trabaja a sí misma y después de todo lo que se plantea más allá. Porque además dice... Para mí, lo que me están diciendo es intenta sobrevivir. ¿Qué cojones intenta sobrevivir? Yo quiero aquí ser la reina del mambo y llegar lo más arriba que pueda. Y a cada libro va tirando para más para arriba. Entonces, la verdad es que es un personaje que a mí me encanta. Y Kisu y yo aceptamos donaciones para hacernos cosplay de Jude y de Cardan. Yo soy Cardan, por si había alguna duda. Yo es que quiero ir con una daguita por ahí. Nefer, tú querías mencionar a Sí, Laura sí, o sea, Gallego. por supuesto, es que hay que mencionarla. Bueno, Laura Gallego, bueno, tiene mogollón de personajes femeninos. Estuve pensando y en concreto quería mencionar a Dana de Crónicas de la Torre, porque por ejemplo, en Memorias de Idún, pues sí, tenemos a Victoria, pero sí que es verdad que como es una historia más ligada también a un romance, aunque pasan muchas otras cosas, pero sí que es cierto que como que lo que prevalece es el romance, quería mencionar a Dana, aunque también hay romance, porque realmente Crónicas de la Torre te cuenta todo lo que hace Dana, todos los sacrificios que tiene que hacer, cómo se esfuerza y cómo va aprendiendo, y es un personaje que me gusta bastante. Pero ahora que estabais hablando de los personajes que son ni buenos ni malos, sí que es cierto que, al menos en la fantasía que he leído yo, me cuesta encontrar personajes femeninos que sean, no digamos malos, pero como que tengan esa picaresca, que te intenten engañar, que como que siempre, aunque hagan algo malo, se quedan un poco diciendo, ay, Dios mío, lo que he hecho, soy malísima. Y siempre tienen como esa culpa. También me viene a la cabeza Katniss, que no es un personaje que sea malo, es un personaje que tiene que sobrevivir y va a hacer lo que tenga que hacer. Y le da igual. Ella tiene a su hermana, la quiere proteger y si tiene que matar, va a matar. Si tiene que robar, va a robar. Si tiene que engañar, va a engañar. Entonces, claro, puedes decir, jolín, qué personaje más malo, es despiadada, es malvada. Y es como, no, realmente es simplemente una mujer que tiene muy claros sus objetivos, los quiere conseguir y esto es lo que tiene que hacer porque por buenas maneras no lo va a conseguir. Pero parece que si el personaje es mujer y es malo, como que castiga doble. En los Juegos del Hambre creo que pasa un poco también como que nos cuesta vincular con ese mundo porque no nos damos cuenta verdaderamente de lo podrido que está. Leyendo los libros sí que te das un poco más de cuenta, pero viendo las películas no tanto. Igualmente Katniss nos demuestra por dentro que en verdad lo hace porque tiene unos objetivos y demás, pero a la vez tiene como varias escenas que a mí me parecen muy importantes, como la de cuando se muere la chiquita esta, que hace lo de... Sí, Ru. Que Sí. eso no sé si pasa en las películas, pero pasa en los libros 100%, lo de las flores, que le pone así todo florecitas alrededor y le hace como un pequeño homenaje. Y ahí también es como la humanidad y ese momento de podría ser mi hermana, esta persona que se ha muerto y
tengo que hacer lo que sea para que esta persona no sea mi hermana. Mm. Para que mi hermana no sea la siguiente. Entonces sí que nos enseñan un poquito la humanidad que hay detrás. Sí, Sí, es que al final es muy difícil escribir un personaje que sea inherentemente malo y no convertirlo en el villano de la historia. O sea, al final, si buscas un personaje que sea malo y que no se arrepienta, va a ser el villano. Y pues es difícil construir historias con ese tipo de protagonista. Que existirán. No he leído ninguna, pero bueno, sí que tenemos cosas en Canción de Hielo y Fuego, que al final pues estás viendo personajes que son grises, pero además grises tirando a negro. Entonces hay ese rollo, porque sí que personajes ambiguos como Jude, cuando hace algo malo, ella misma se da cuenta que dice, joder, es que en menuda estoy aquí liando. Y Selena igual, Selena es un personaje súper ambiguo que hace cosas muy feas, pero ella misma sabe que está siendo un trozo de mierda. Y al final, mostrar la humanidad a mí sí me parece importante en los protagonistas, porque si no, no serían los protagonistas. mm. Sí, es cierto lo que dices, que Que al luego, final serían villanos, aunque bueno, también puede ser interesante ver un relato de mujer-hombre, protagonista en general, siendo malo, disfrutando de ser malo, o sea, es otro tipo de literatura. bueno, ahí tenemos asistente del Lo villano, estaba pensando. que para quien tenga el vídeo puesto, pues está por aquí. De hecho, lo estaba pensando porque no diré nada, pero nuestra protagonista de Asistente del Villano es una señora arcoiris, florecitas, felicidad. Es un poco el estereotipo de Sunshine y Grumpy. Exacto, ese dúo. pero que realmente pues esconde detrás otras cosas y que pasan cosas que llevan a que el personaje se vuelva ambiguo. Pero bueno, puedo contaros algo como del inicio de la historia, que no es realmente spoiler, porque cualquiera que se haya leído la sinopsis sabe que Evie empieza a trabajar para un villano, para el villano del reino. ¿Y qué ocurre? Cuando esa muchacha llega a la oficina, porque el villano tiene una oficina, ella ve cabezas colgando o personas decapitadas y ya está, y es el trabajo del villano. Y ella es como, bueno, pues otra vez está el jefe de mal humor. Entonces al final estás viendo cosas que tú te lo estás tomando, pues cómico, porque es una comedia, el libro es divertidísimo, pero estás viendo cosas horribles. Sí. Y sin embargo, por otro lado, tenemos libros en los que esto se perdona por completo. Y voy a volver a decirlo, hablaré de Sarah J. Maas más adelante, y además no quiero centrarme en figuras masculinas, pero hay figuras Eso. masculinas en Sarah J. Maas a los que les perdonamos muchas cosas porque son el interés romántico, pero hay cosas muy feas que no se deberían perdonar. Pero ahí lo dejo, no voy a rajar hoy de Sarah J. Maas y las cosas tóxicas. Eso ya en el siguiente episodio. Bueno, siguiente Me o parece bien, me whatever. parece bien. Para eso sí que tengo notas. Y antes hablábamos de Bryce también, que es otro de... Bueno, si Sarah J. Maas tiene 3 sagas, pues Bryce es la protagonista de Crescent City. Y es que tengo un motivo por el que no me vino a la mente y es porque el tercer libro es un poco duro. Tema Bryce es un poco duro en el tercer libro, a mucha gente no le ha gustado. Tampoco quiero hablar mucho en profundidad de ello por no hacerte spoiler, pero sí que hay una lucha dentro de ella un poco parecida a... No parecida a la de Jude tampoco, sino más por los traumas vividos a raíz de la sociedad en la que ha vivido. Claro, llega un momento en el que si tienes que elegir a quién salvar, si tienes que elegir dar un pasito más para ayudar a gente que te ha maltratado, ¿qué hacemos aquí? Entonces sí que es un personaje también bastante interesante y que en los primeros libros a veces es a little bit repelente, porque de hecho en los propios libros la quieren pintar así, porque dicen que es la party girl de Lunation. Entonces, y claro, tú dices, claro, es que sin saber todo lo que hay detrás, dices, bueno, pues esta chiquita que repelente, pero luego en verdad te empiezan a contar todo lo que le hizo el padre, todo lo que le pasa en su infancia, todo lo que ha tenido que sufrir y dices tú, bueno, pues tiene sentido y también luego pues va a tener un poco esa lucha ahí. Es que no quiero decir más porque no quiero hacer spoilers. No, yo estoy a ver si te tengo que cortar por No. si acaso. No, sé perfectamente, es que Kisu, para quien no lo sepa, se empezó a leer ayer, creo, Crescent City. Pero no te adelantes, y luego tenemos la sección de qué estamos leyendo. Ya has hecho spoiler del propio podcast. Es que de verdad, ¿eh? No, pero sí. Sarah J. Maas tiene personajes principales muy, muy interesantes. Y creo que desde el propio BookTok hay deseos de crossovers, de decir, ojalá se juntasen este personaje y este personaje, porque queremos ver su dinámica juntas.
Yo quiero terminar con esta parte mencionando a una autora española que solo me he leído 2 libros, pero me han encantado. Miriam M. Hardy. Leí Hellfriend y Hasta que su muerte nos separe. Son 2 libros que a mí me han encantado, son autoconclusivos y son 2 protagonistas femeninas muy buenas. A mí la verdad es que me han gustado mucho. La de Hellfriend es una chica que es abogada y acaba siendo abogada del diablo, literalmente. Entonces es una historia muy divertida, con un personaje muy completo, en el que yo creo que mucha gente se puede sentir identificada. Y en el caso de Hasta que su muerte nos separe, quiero mencionar el tema de cómo los personajes viven los traumas y demás, porque con la protagonista, Sally Anne, que se llama, Sally Anne, yo me sentí muy identificada por temas de sentirte menos, sentirte fea, sentirte que no vales nada, que esto es lo que te mereces. Y al final es algo que nos pasa mucho a muchas mujeres, porque al final es lo que nos han inculcado, ese aprendizaje de es que si no me maquillo, es que si no soy tan guapa como aquella, es que realmente el placer femenino no es importante. Entonces me gusta esta autora porque siento que los personajes femeninos que crea son muy reales y al final eso es lo importante, incluso cuando estás leyendo un libro de fantasía, que el personaje te parezca real, que dices, joder, es que podría ser yo, pues soy yo. También tiene, esa es otra. Escenas picantes escritas por mujeres. El placer femenino. Oh, sí. Vamos a mencionar a la Jenny, porque la dije A la antes Jenny. y no la hemos tocado por aquí. A la Jennifer Armentrout, no sí. sé. La autora de Sangre y Cenizas, que de los fallos de Sangre y Cenizas ya hablaremos en otro podcast, pero me parece muy importante que la primera escena picantona que hay en De Sangre y Cenizas es una masturbación a la mujer y que la que se corre es la mujer. Y eso me pareció... ¡mua! Así sí se hacen las cosas, hombre. Que nosotros tenemos también un poco de... ¿eh? ¿Cómo debe ser? Sí. Sí, es que andaban ahora diciendo rollo mítico de ay, es que las niñas de BookTok estáis adictas al no por. Sí, Y es la de, a ver, girl, normal si todo lo que nos ponen en ciertas páginas es falocentrista, no sé cómo decirlo, y todo para el male gaze, y nos están escribiendo cosas que están hechas para nosotras. ¡Por fin! de todas No es una formas, adicción, es un gusto leerlo. o sea, quiero decir, esto siempre ha existido y a lo mejor en los libros no, pero en los fanfic, ¿Escritos por? mujeres, claro. O sea, cuando tú te metías a leer los fanfic, tú sabías a lo que ibas. Hombre, Y muchas fatal. veces eso, te buscabas ciertas autoras que ya habían hecho X fanfic y es como, vengo a lo que vengo, denme. Entonces, me hace gracia porque justo eso también lo he visto en TikTok en concreto de, no, es que claro, míralas, están ahí leyendo su libro y es un chingo de porno. Y es como, a ver, sí, porque ahora está bastante más normalizado porque no tengo ni idea de cómo van las editoriales, pero yo supongo que si esta literatura que ya se producía no iba a las librerías, seguramente es porque en la editorial te dijeran, amiga, esto no. O incluso se dijera, esto no va a vender. Entonces, no es nada nuevo. Es que ahora está más normalizado, pero siempre ha existido, pues, por debajo, un poco más oculto. Y es lo que decís, o sea, muchas veces en las escenas pues, más picantonas suelen ser muy centradas en el hombre y en concreto quiero nombrar a Murakami, que todo el mundo le tiene un altar, pero es que las escenas de sexo son terribles y muy centradas en el Sí. hombre, las descripciones a las mujeres es que de verdad son terribles. O sea, me gusta mucho como autor de literatura, pero es que cada vez que hay una escena de esas es como... Mira, lo voy a leer rápido y me lo quito de en medio porque quiero ver qué pasa en la historia. Esto no me importa. Vine aquí por la Exacto, y trama. me quiero quedar por la trama, no por nada más. Hoy, en una nueva mención especial a mi ex, él lo llamaba literatura para pajilleras. Pero es que si me quiero hacer una paja leyéndome un libro, pues me la hago. Ya, Ya pero está. claro, o sea, si nosotras nos lo decimos entre nosotras en plan, jaja, el smooth tal. Ok, pero es que él lo decía de una forma que yo te juro que dejé de leer un tiempo este tipo de libros porque es que me sentía fatal. Fatal ya, porque Queridos hombres, era como sus libros aquí y los míos aquí porque tienen algo de Sí. spicy. Pues, queridos hombres, las mujeres también se masturban. sí, por si acaso había dudas, por si acaso, digo, no sé.
Las mujeres también pueden tener orgasmos, por favor, Guau, esforzaos un guau. poquito. Vamos a terminar el podcast de hoy con la mini sección de qué estamos leyendo. Empiezo yo rápidamente. Yo estoy en dos lecturas conjuntas. Una es 6 grullas, que debo decir que no me está entusiasmando demasiado. Ya os contaré en el próximo podcast a ver si realmente me gustó. Otra que sí que me está encantando, que es Asesino de brujas, la bruja blanca. Me está flipando, me encanta la ambientación, me encanta la dinámica entre los protas. Muy, muy chulo. Un personaje femenino protagonista muy fuerte, muy guay, muy ambiguo también, entonces recomiendo. Y como ya el spoiler lo hizo Alessa, el tercero de Ciudad Media Luna, Crescent City, House of Flame and Shadow, supongo que en español es Casa de Llama y Sombra, imagino que Creo nos que habrán sí. complicado mucho con la traducción. Acabo de empezar, está recién empezadito, pero aquí estamos a punto de llorar probablemente. Yo no sé nada, yo no me he leído ese libro. Alessa, ¿qué estás leyendo, por favor? Pues he terminado Hooked, que lo comenté en algún podcast anterior, que quería empezar con el Dark Romance y decidí empezar por Hooked. Y me gustó bastante. Pensé que iba a ser más darks por cómo empezó, pero el dark no está tan aplicado a la parte de romance, entonces no lo sufrí tanto. Y ahora mismo lo que estoy leyendo es Once Upon a Broken Heart, que no sé cómo se llama en castellano, porque me lo estoy leyendo en inglés. Érase una vez un corazón roto, creo. Sí, algo así. Que es muy curiosa la ambientación. Me está gustando el world building. Estoy todavía empezándolo, entonces estoy un poco a ver por dónde me da el aire. O sea, ¿pero has terminado Caraval o te has puesto No, con Caraval ese...? ya lo terminé hace 2000 años. No, pero digo Caraval todo Caraval. no, Caraval Legendary... no me da el Pues, presupuesto, amiga, cariño. amiga, deberías terminar Caraval antes de empezar eso. Creo, vamos. Si no, que me corrijan en los comentarios, pero creo que deberías terminar con Caraval antes de ponerte con esa. ¿Es misma autora? Es un spin-off de Caraval. Nada, le pusieron deberes de pronto. Para quien no vea el vídeo, podemos ver los engranajes de Sandra en su cabeza funcionando ahora mismo. Te envié un WhatsApp. Y te dije, ¿por qué no será de la misma autora? Que si no me preocupaba. Y no me dijiste nada. No, porque me dijiste que no era la misma autora. Que no será, que no lo sé. Que no lo Pero sabía, no sé quién es tú la autora. Tú no coges los libros y miras quién es la autora. No juzga los libros por la portada. Solo miro que es una mujer y ya está. Increíble. Me he hecho demasiado spoiler right now, la verdad. Ay, Dios. Sufriendo. Bueno, Oh. Nefer, ¿qué estás leyendo tú, por favor? Mientras yo lloro en una esquina. Ay, bueno, yo no sé si lo comenté, creo que sí, en otros podcasts, que bueno, estoy con la saga de Acotar. Estoy con el tercer libro, que es, lo tenía por aquí, Una corte de alas y ruina, I think. Y también le estaba dando una segunda oportunidad a El temor de un hombre sabio, porque lo abandoné hace un montón, porque estaba justo en una parte que me estaba dando muchísima rabia al personaje. Y dije, bueno, venga, ya ha pasado suficiente tiempo, le voy a perdonar y le voy a dar otra oportunidad. Entonces ando un poco alternando entre esos dos. Bueno, vamos a despedir este podcast. Muchísimas gracias a quienes nos habéis escuchado hoy. Solo me queda deciros que somos princesas, pero no princesas de las que quieren ser rescatadas. Somos princesas de las que quieren tener un orgasmo. Esto ha sido Libretes y Gatetes. Nos vemos a la próxima. Un besito.